En este sentido, en cuanto a la profesión y lo que yo hago. Entonces, esta frase creo que es muy reveladora en ese sentido y es algo que tenemos que empezar a ir, creo yo, en general como personas, ir interiorizando, ¿no? Las cosas en realidad no se dan de manera tan fácil, ¿no? Y hay que pagar de pronto un precio por ello y la pregunta es pues si estamos dispuestos a hacerlo. Bueno, entonces les recomiendo mucho ese libro. Por ahí tengo creo que otra frase que voy a mostrar y seguimos. Y pues bueno, sí, continuando y complementando a lo que decía Karina, pues yo soy Daniel, mucho gusto, vivo acá en la Ciudad de México, toda mi vida he vivido acá. Yo estudié comunicación social en la UAM, es una licenciatura que creo que es muy única de la Universidad Autónoma Metropolitana. La verdad no he escuchado muchas otras universidades que ofrezcan este programa. Pero bueno, haber estudiado mi carrera en la UAM creo que me ayudó muchísimo, ¿no? En ciertas habilidades que después descubrí en el campo profesional que eran muy importantes, ¿no? Como toda la parte de la autonomía, ¿no? La UAM, y si aquí ya, sí, Ale estuvo en la UAM, no sé si alguien más haya tenido oportunidad de estudiar en la UAM o hay aquí exalumnos de la UAM, pero la Autónoma Metropolitana es una universidad que te empuja a la autosuficiencia, ¿no? Y a la independencia. A, Te enseña a ser muy independiente en la búsqueda del conocimiento y eso pues al final como persona y después como profesionista te ayuda mucho, ¿no? Te ayuda mucho a hacer ese tipo de profesional en donde no necesitas que te digan qué hacer, ¿no? Sino tú vas y buscas la solución. Entonces, creo que eso es algo súper importante, ¿no? Que no debemos de dejar pasar y que la carrera universitaria y la universidad creo que son los foundations de eso, ¿no? Eh, Cuando yo estudié comunicación social, pues como que tenía en algún momento la cosquillita del diseño, ¿no? Y yo volteaba a ver como a la licenciatura de diseño en la UAM, la de diseño industrial, y como que me llamaba mucho la atención cuando los alumnos de diseño industrial hacían sus presentaciones finales y mostraban los muebles que hicieron y todo esto. Y como que siempre me llamó la atención mucho más el diseño desde una parte artística, ¿no? Y creo que es por donde muchos empiezan en este primer acercamiento con el diseño, ¿no? Mucho desde la parte artística, de apreciación, etcétera. Y así fue como comenzó mi curiosidad, pero pues al final se quedó como eso, ¿no? Como una curiosidad y pues al final yo seguí en mi carrera, que la verdad también disfruté muchísimo. Estudiar comunicación social en la UAM es muy dinámico, ¿no? Es pasar por muchísimos retos y por la práctica, que también es muy bueno, ¿no? Hacer cine, hacer un poquito de televisión y aprender a cada uno de esos medios, ¿no? Entonces, fue algo muy interesante también. Después de haber estudiado la carrera en comunicación social en la UAM, yo soy una persona bastante intensa, ¿no? En el sentido de que yo salí de la carrera y luego quería hacer la maestría en algo, ¿no? No sé, por alguna razón como que me educaron mucho así de, bueno, termina la licenciatura y luego que sigue, ¿no? Como muy desde ese camino académico. Y entonces yo traía mucho en esa idea. Antes de terminar la UAM, quise entrar a la maestría en comunicación política, creo que comunicación política en el TEC de Monterrey, me rechazaron. No es que me hayan rechazado el examen, sino más bien no conseguí la beca y pues era muy complicado para mí poder costear una universidad como el Tecnológico de Monterrey en ese momento, cuando todavía ni siquiera egresaba de la carrera. Eso me dio una enseñanza, ¿no? Porque como les decía, yo era muy intenso y como que de pronto me fui un poco a la depresión porque no me aceptaron, pero después entendí y el consejo de mucha gente mucho más experimentada que yo fue eso, como, a ver, relájate, ¿no? ¿Por qué hacer una maestría luego saliendo de la licenciatura, ¿no? Y creo que ahí empiezan a hacerse esas preguntas de, bueno, pues, ¿qué quieres, no? O sea, si quieres ser una persona que, perdón, es que tengo aquí mi perrito y está un poco, latoso. ¿En dónde estaba? Ah, sí, es decir, realmente qué quieres y hacia dónde quieres direccionar tu vida profesional, ¿no? Tu carrera profesional.
quieres dirigir tu carrera profesional hacia la academia, ¿no? Hacia la investigación, etcétera, pues sí, ten muchas maestrías e incluso un doctorado, ¿no? Las personas que se dedican a la academia, que se dedican a escribir y publicar papers, pues tienen mucho ese background. Pero si realmente tal vez tu camino no es por ahí, quieres desarrollarte más en un nivel de management o en alguna compañía, etcétera, pues comienza a tener esa experiencia, ¿no? Antes de tal vez irte luego a la maestría. Y al final eso, pues sí, como que el tiempo me dio la razón en eso y no desesperé, ¿no? Afortunadamente, poco tiempo después de egresar de la carrera, tuve el chance de entrar al extinto Nextel, que seguramente muchos de ustedes se acordarán, estos celulares slash radio, ¿no? En donde te comunicabas y que fueron muy famosos y a mi gusto fue una moda pasajera, ¿no? Tan moda pasajera que después terminó digamos, desapareciendo. Entonces, ahí fue interesante porque inicié mi carrera profesional en comunicación interna en Nextel. Fue una experiencia bien padre porque, pues, al final era una experiencia, perdón, era una compañía global, una compañía grande en ese momento, sobre todo cuando Nextel tenía el auge que tenía. Pues bueno, fue interesante que mi primer trabajo fuera así, ¿no? En un corporativo de ese tamaño. Antes había tenido trabajos muy esporádicos de agencias, ¿no? De estar en agencias como Copy Creativo, en alguna agencia de publicidad, pero nada, digamos, relevante. Entonces, inicio mi carrera en Nextel, en comunicación interna, y después se viene, digamos, lo que todos ya sabemos, que Nextel se va a quiebra y llega AT&T a México y compra Usacell y Nextel y los fusiona, ¿no? Para convertirse en AT&T México. Y en AT&T México hubo un shift de mi carrera también un poco más amplio en el sentido de pasar de comunicación interna a hacer otro tipo también de comunicación, ¿no? Dentro de la dirección de comunicación corporativa, en donde en esa dirección pues se veía más temas de no solo interna, sino también externa, estrategia de redes sociales, etcétera, ¿no? Pero mi foco siempre fue un poco más hacia comunicación interna. Eh, Ahí tuve oportunidad de hacer muchas cosas, de experimentar eh, muchas formas de hacer comunicación, ¿no? En una compañía también internacional como AT&T. Y en algún momento es cuando yo decido como ya ponerle atención más a esa curiosidad de diseño, ¿no? Que había dejado y que había arrastrado. En su momento, pues yo quería irme a estudiar al extranjero, ¿no? A una universidad que a lo mejor algunos ubicarán que se llama Parsons, que es una escuela de diseño muy reconocida. Pero bueno, por temas económicos, ¿no? En donde pues yo apenas empezaba a trabajar y no era como que alguien me fuera a pagar la maestría, pues no tuve esa oportunidad de poder decir, bueno, renuncio de este trabajo y me voy a estudiar al extranjero, no iba a ser tan fácil. Pero curiosamente encuentro en la Universidad Centro de Diseño, Cine y Televisión, encuentro que ofrecían el mismo programa de Parsons, ¿no? Que era la maestría en estudios de diseño. Pues bueno, decido entrar a este programa, afortunadamente me aceptan, ¿no? Y entonces ahí empieza como ya mi camino mucho más formal, académicamente hablando, de lo que es el diseño estratégico, design thinking, ¿no? El proceso de diseño. Y pues fue muy interesante porque además Centro es una universidad, no me pagaron por decirlo, pero se los prometo, pero Centro es una universidad que te abre muchísimas puertas digamos, como al mundo de la economía creativa y las clases que existen son también muy internacionales en el sentido de que invitan a muchas personas relevantes de las áreas de diseño de otros lugares o de otras universidades. Incluso la misma directora de Parsons de la maestría de Design Studies vino a México a dar un taller, ¿no? Con nosotros. Entonces, digamos que es un ambiente muy propicio para empezar una carrera de diseño, ¿no? Y bueno, después les platicaré un poco más. Entonces ahí hago mi maestría y terminando la maestría decido cambiar de área dentro de AT&T, ¿no? Y me cambio al área de Customer Experience, en donde
comienzo mis pininos en Design Thinking y después de ahí pues me voy a BBVA, en donde ya fue como que mi gran escuela y mi gran debut en hacer diseño de manera formal y con una disciplina como mucho más asentada. Y bueno, rápidamente, pues, siguiendo de mí, me gusta muchísimo el café, soy amante del café, me gusta muchísimo viajar. Y pues soy un Shiba lover porque tengo un Shiba que acabo de adoptar y pues nada, ¿no? Ese soy yo. Aquí está un poco lo que ya les conté, ¿no? De cuál fue mi camino profesional, ¿no? De ser analista de comunicación interna, que después pasó a ser coordinador de comunicación corporativa, todavía mucho en la parte de comunicación, ¿no? Y en el ejercicio profesional de la comunicación. Justo ahí enmarco estos dos momentos, ¿no? En este journey como momentos clave y momentos cruciales, ¿no? Porque llega un momento en este camino profesional en donde necesitas empezar a escucharte, ¿no? Y hacerte esas preguntas, que es las que les mencionaba al inicio de esto. Cuando yo estaba estudiando la maestría, era cuando estaba en la coordinación de comunicación corporativa y mientras trabajaba y estudiaba al mismo tiempo es cuando empezó esta conversación de ¿y si cambio, ¿no? De lo que he estado haciendo ahora durante 4 años o 5 años, y si ahora es el momento de hacerlo, ¿no? Y cambiarlo. Y entonces aquí un poco mis conversaciones internas eran, pues, ¿qué tengo que hacer para lograr estar en un equipo de diseño, ¿no? O sea, ¿cuáles son los pasos que tengo que hacer para llegar a ese fin? Y entonces pues, yo no tenía como muchas opciones, era o me salgo a trabajar a una agencia, ¿no? De trainee en diseño, o busco si dentro de la empresa en la que estoy hay oportunidad de hacer algo de diseño, ¿no? Que en su momento yo no escuchaba que hubiera algo o algún departamento de diseño específicamente. Entonces, y ahí también hay otras preguntas mucho más complejas, ¿no? Que es, bueno, pierdo la estabilidad de un trabajo en una compañía grande, ¿no? Con prestaciones, bla, 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 y me voy a una agencia, ¿no? En donde tal vez no es lo mismo o no tienen las mismas prestaciones, bla, 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 etcétera. Y estaba en esa discusión cuando se abre la oportunidad de aplicar a una vacante en Customer Experience, que si bien no utilizaba el proceso de diseño para la resolución de problemas, pues más o menos ahí estaba haciendo sus pininos y me daban la oportunidad de poder yo también contribuir a eso, ¿no? Entonces es así como algo ese shift a Customer Experience, un poco con esta estrategia, ¿no? De, bueno, tal vez aquí puedo empezar y este puede ser mi trampolín hacia otra cosa, ¿no? Pero necesito ganar experiencia porque si yo llego a cualquier lugar y digo, tengo la maestría en estudio de diseño, va a ser, pues sí, pero no has aplicado el proceso de diseño, no has resuelto problemas a través del proceso de diseño. Entonces, estoy un rato en Customer Experience, en AT&T. La verdad es que toda la parte del proceso de diseño, del ejercicio del design thinking, la verdad estaba muy en pañales, ¿no? No era algo a lo que realmente le pusieran atención en el área y digamos como que ahí mi crecimiento se empezó un poco a estancar, ¿no? Porque como que yo ya no veía hacia dónde podía hacer más de lo que necesitaba hacer para aprender. Y bueno, en uno de esos momentos es que yo me atrevo a contactar a una persona en BBVA, ¿no? En LinkedIn, y es así como logro obtener una entrevista para diseño de servicios en BBVA, y es así como entra a BBVA y se convierte pues en mi escuela, ¿no? En diseño de servicios. Y de ahí, pues, un trampolín hacia otro reto grande que tengo ahora en Opsivale como su director de innovación y diseño, en donde también es enfrentarme a una compañía mucho más tradicional, ¿no? En donde igual está comenzando con estos foundations de diseño y en donde el reto ahí es, pues, muy cultural, ¿no? Muy cultural de hacer ver el valor del diseño y empezar también a cambiar la forma en cómo trabajamos y en cómo resolvemos problemas y por último en cómo entregamos soluciones centradas en el usuario, ¿no? En las personas.
Aquí armé mi presentación un poco a nivel de recomendaciones, ¿no? De algunas ya se las he estado platicando, pero sí me parecía importante como ahondar en cada una de ellas, ¿no? Y la primera recomendación es hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Por qué quiero cambiar de carrera profesional y qué es lo que realmente me motiva a hacerlo, ¿no? Porque puede haber muchos motivantes, ¿no? Pero creo que sí vale la pena como tener esta reflexión profunda para que no nos podamos confundir o ir por las motivaciones equivocadas, ¿no? Entonces, porque además el hacernos esta pregunta, pues va a depender qué tan comprometido vas a estar a hacerlo, ¿no? En realmente hacer ese cambio. Es algo que siempre has querido, es algo que te apasiona, ¿no? Es un cambio que te hará crecer profesionalmente, pero pues también como persona, ¿no? Entonces, esta reflexión y ese hablar con tu voz interior es algo que yo en lo personal practico mucho y que me ha ayudado de verdad demasiado a tomar esas decisiones o esos siguientes pasos en mi carrera, ¿no? Entonces creo que de lo primero es, pues sí tengo esta curiosidad, pero ¿cómo ahondo en esta curiosidad, en estas preguntas para ver si realmente me voy a comprometer a lo que tengo que hacer para dar ese salto? ¿No? Eh, la recomendación es que, pues ya que estás seguro, segura del cambio que quieres hacer, es pues sí tomarlo en serio y de verdad trazar un plan de acción, ¿no? O sea, no sé si es mucho lo que he aprendido y mi formación también como diseñador de servicios, pero literal, yo para estas cosas de cambios de profesión o lo que sea, literal me armo un mapa, ¿no? Y lo dibujo y lo hago. Sé que es un poco raro, pero creo que sirve, ¿no? O sea, sirve visualizarlo, o sea, cómo pasas de la voz interior y de esa reflexión interior a tener algo visible que lo puedas tener y que se pueda convertir como en tu guía de hacerlo, ¿no? Y de lograrlo. Entonces, en este plan de acción, pues muy importante preguntarte, ¿no? ¿Qué acciones te llevarán a lograr ese cambio? Eh, Tienes que aceptar una oferta que tal vez no es la ideal, pero te dará la experiencia para empezar, ¿no? Y estás dispuesto a hacer eso, ¿no? Que es un poco lo que yo les decía, esa pregunta que yo me hacía en ese entonces en AT&T, es como, si quiero ser diseñador de servicios, no lo voy a lograr, o quiero ser diseñador estratégico, no lo voy a lograr siguiendo en el área de comunicación. Esa es la realidad, ¿no? Necesito moverme y necesito hacer ese cambio, pero ¿por dónde empiezo, no? ¿Y qué estoy dispuesta a sacrificar? Tienes que especializarte y conseguir un diplomado, maestría para obtener las habilidades necesarias, ¿no? Esa es también otra decisión que hay que tomar, ¿no? O sea, y es un compromiso. Eh, Cuando amigos me preguntaban, oye, ¿me recomiendas estudiar la maestría? Yo decía, pues es que no sé, o sea, sí necesitas un compromiso muy grande porque es tiempo, ¿no? Es sacrificar salidas los fines de semana, es estar muerto todo el día porque pues, estás estudiando y trabajando, o sea, no sé, estás en el momento adecuado para hacerlo y estás dispuesto a hacerlo como se debe, pues órale, ¿no? Pero no son decisiones tan fáciles, creo yo. Eh, ¿Cómo también debes de reconstruir tu red de contactos, ¿no? O tu networking, cómo tienes que empezar a construirlo. LinkedIn, ¿no? LinkedIn todos estamos familiarizados, pero ¿de verdad le sabemos usar a LinkedIn, ¿no? O sea, ¿cómo lo usas de manera estratégica? Porque pues, LinkedIn tiene un objetivo, como lo tiene Twitter, como lo tiene Facebook, ¿no? Entonces, ¿cómo entender estas redes, ¿no? De contactos y cómo tengo que construirlas a mi favor, ¿no? Para que eventualmente me dé lo que necesito, ¿no? O me retribuya. Entonces, pues en resumen es como hacer movimientos inteligentes, ¿no? Y qué decisión que tomes hoy te llevará a estar en donde quieres, más bien, creo que lo escribí mal, pero qué decisión que tomes hoy te llevará a estar en donde realmente quieres estar, ¿no? Esa es como una gran pregunta. ¿Qué tienes que hacer hoy para estar en ese lugar, en esa empresa, en esa área o en ese rol que tanto quieres, ¿no? Sí tienes que preguntártelo y si puedes, trazarlo, ¿no? Eh, Otra recomendación sería, pues, equilibrar la pasión con la disciplina, ¿no? Porque todo cambio requiere de esfuerzo y sacrificio y hay que aceptarlo y gestionarlo. Creo que a veces nos dejamos llevar mucho por la pasión, ¿no? Y empezamos a leer artículos y vemos y nos metimos en un curso y dices, sí, es que esto es lo que quiero y esto me gusta y me apasiona. Y es como, ok, pero es solamente
en mi parecer es solamente un pedacito y una parte de la fórmula, ¿no? Hay otras cosas que también debemos de tomar en cuenta más allá si me gusta, ¿no? Si lo disfruto. Y creo que ahí es cuando entra la disciplina y todo lo que eso acarrea, ¿no? Y como aquí lo digo, si hacer el cambio de carrera pues requiere de ser pacientes, ¿no? De disciplina. No es como, pues porque ya tomé 2 cursos y me leí el This is Service Design Doing, ya, ¿no? Ya voy a tener ese rol de diseñador de servicios. Entonces, tenemos que dar como ese extra, ¿no? Para lograrlo. Y ceder en ocasiones, y lo que les decía, ¿no? Incluso sacrificar, o sea, y suena como muy dramática y muy fuerte esa palabra, pero un poco, ¿no? O sea, tengo que equilibrar y ver las cosas y qué estoy dispuesto a ceder para poder conseguir ese rol o para acercarme más a eso en donde quiero estar, ¿no? Entonces, y aquí viene otra frase de este señor, Manson, que también me parece muy, muy interesante, ¿no? Todo lo que vale la pena en la vida se gana superando la experiencia negativa asociada. Evitar el sufrimiento es una forma de sufrimiento en sí y evitar la lucha es una lucha. La negación del fracaso es en sí un fracaso, ¿no? Entonces, prácticamente lo que quiere decir esto es que pues todo aquello que vale la pena en esta vida lleva como a una experiencia negativa o algo asociado, ¿no? Y entonces también la tienes que cargar y también la tienes que hacer parte tuya y también debes de saber que no va a ser fácil, que no todo es color rosa y que no todo se va a dar en el tiempo que tú quieras y debes de aceptar eso, ¿no? Y tratar de tener la disciplina para continuar a pesar de eso, ¿no? Eh, otra de las recomendaciones que tengo aquí, la recomendación 4 es, pues, sé que suena como muy trillado, ¿no? Pero esto, ¿no? El de pues, ser valiente y abrazar la ambigüedad. Actualmente las empresas, pues sí buscan personas que sean capaces de adaptarse a los ambientes ambiguos, ¿no? Y no sé, posiblemente esto es algo que no solamente aplica en diseño, pero sí aplica mucho en diseño, ¿no? Creo que hacer diseño de servicios y entrar incluso en otras disciplinas dentro del diseño, el UX design, content, lo que sea, hay que tener esta adaptabilidad, ¿no? A los ambientes ambiguos, a asumir un rol autosuficiente y de liderazgo, aunque no tengas personas a tu cargo, ¿no? Es mucho en el sentido en el que están las empresas, sobre todo empresas como BVA, por ejemplo, que adoptan estas metodologías ágiles, ¿no? En donde no vas a tener a un jefe que te esté diciendo tienes que hacer A, B, C y D, ¿no? Es como, aquí está el problema, resuélvelo, ¿no? Y nos vemos casi, casi que en 2 meses y me dices cómo te fue. Entonces, hay que también aprender eso, ¿no? Entonces, a mí me parece que cambiar de carrera profesional es uno de los ejemplos más claros del clásico salir de la zona de confort, ¿no? Si seguramente ustedes han vivido momentos en donde han experimentado este salir zona de confort, entonces podrán estar familiarizados con ese sentimiento y ese es un sentimiento que causa cambiar una carrera profesional. No es un camino agridulce, pero las recompensas son muy grandes al final, ¿no? Entonces hay que asumir con valentía ese cambio y asumir lo que implica, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, me parece que este tema de cambio de carrera profesional es un ejemplo muy claro de ese sal de tu zona de confort, ¿no? Y de ese sentimiento. Y bueno, creo que sí, este es la última recomendación es siempre el tema de los skills, ¿no? Los skills técnicos, por supuesto que son importantes y te ayudan, pero lo son más, en mi experiencia y a mi opinión, los soft skills, ¿no? Estas habilidades blandas. Trabajar en la inteligencia emocional, en la adaptabilidad del cambio, en saber cómo comunicar mejor las ideas, y en la habilidad de resolver problemas, ¿no? Que ahorita en otra sección voy a ahondar un poco en estas cosas. Y sí, efectivamente ahorita con toda la explosión del UX design y del design thinking, service design, y todo el mundo habla de design thinking, design thinking, design thinking, ¿no? Y al mismo tiempo que hablan de todo eso salen muchas herramientas y procesos y frameworks y hay documentación en internet y cursos y diplomados y muchísimas cosas, ¿no? Que te ayudan a ejecutar o que te ayudarían a ejecutar este nuevo rol, ¿no? Pero el saber cómo afrontar un problema sistémico o tu reacción al tener que navegar en un ambiente ágil y ambiguo es un poco más
complejo que desarrollar algo, ¿no? Más allá de los libros y los artículos, hay otras cosas que requieren nuestras soft skills que van a ser muy importantes y van a ser relevantes para poder, digamos, ser exitosos en este rol, ¿no? Y sobre todo hablando ya muy específicamente del rol de diseñador de servicios. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o algún comentario. Si alguien quiere abrir su micrófono para hacerle la pregunta personalmente, igual se puede, porque luego hay preguntas que se tienen que explicar más a profundidad. Exacto. ¿No? Bueno, de todas maneras, al final creo que tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Pero bueno, aquí me gustaría pasar ahora a platicarles las habilidades que yo creo que me ayudaron a conseguir ese rol como Service Designer en BBVA, que es, como muchos de ustedes saben, tiene al equipo de diseño más grande de Latinoamérica, ¿no? Que es un equipo que trabaja con diseño de una manera muy formal, muy disciplinada y que bueno, ha tenido grandes resultados. Pero bueno, el primero es la comunicación asertiva, ¿no? Creo que eso también es algo que ya está como de cajón en todos lados y todo el mundo también habla de ello, pero pues creo que sí es importante, ¿no? Esta habilidad de poder transmitir un mensaje de manera adecuada y directa. Y creo que en mi caso, el haberme desarrollado en corporativos, ¿no? En corporaciones, pues me ayudó a desarrollar esa habilidad, ¿no? En AT&T tuve la oportunidad de, al dedicarme en comunicación, trabajar muy de cerca con, en ese entonces, el CEO de AT&T, vicepresidentes de la empresa, y creo que eso me ayudó, ¿no? En poder formarme más en un tema de comunicación asertiva, y eso definitivamente es valiosísimo en una posición como diseñador de servicios. El segundo y súper vital es aplicar el proceso de diseño en la vida real, ¿no? No basta con hacer un diplomado, ¿no? O incluso estudiar una maestría. Claramente ayudan, ¿no? Y son súper importantes porque te dan una base teórica muy relevante que no la tendrías posiblemente por ti solo, o sí. Pero bueno, el punto es que no es suficiente, ¿no? Para realmente dar ese salto es necesario resolver retos en el día a día utilizando el proceso de diseño, ¿no? Y aprender a utilizar las diferentes herramientas. Es literal llevar toda esa parte teórica y conceptual de pensar en diseño y del pensamiento de diseño a la acción, ¿no? Y eso es algo que sí, como que hago mucho hincapié porque es lo que piden las empresas, ¿no? O sea, una compañía que está reclutando a algún diseñador de servicios va a pedir eso, ¿no? O sea, que le platiques qué retos has enfrentado y has hecho utilizando el proceso de diseño, ¿no? No basta con solamente decir, pues estudié la maestría o el diplomado, ¿no? Sino que cómo lo has ejecutado en la vida real o ante los retos. El tercero es un tema de problem solver, ¿no? Yo creo que en cada trabajo regularmente y más en diseño, lo que haces 24/7 es resolver problemas, ¿no? Y encontrar formas de solucionar es eso, te conviertes en un problem solver. Y para mí el problem solver es sinónimo de service designer, ¿no? O sea, siempre te encuentras a problemas, te dejan retos muy ambiguos y pues tienes que resolverlo, ¿no? O sea, es eso ser service designer, resolver problemas y encontrar soluciones, ¿no? Y estrategias para resolverlos desde el punto de vista de diseño, ¿no? Desde toda esta parte del proceso y del design human center, etcétera. El cuarto es utilizar correctamente las herramientas de networking, es decir, ahí hacer tu propio análisis de la industria, comenzar a hacer un estratégico uso de la herramienta de networking, ¿no? Como les platicaba de LinkedIn, acudir a eventos, exposiciones, talleres gratuitos que tengan que ver con el tema y empezar a conectar con gente, ¿no? El salto que yo pude dar a tener este rol de Service Design en BBVA fue porque me atreví a escribirle a la directora de experiencia en ese momento de Service Design y decirle, estoy interesado, ¿no? En el rol. No tengo mucha experiencia, estoy haciendo esto ahorita, pero tengo esto, bla, bla, bla. ¿Qué hago? ¿No? Y ahí fue como, pues pásame tu CV, ¿no? Y vemos. Y así fue como se dio yo escribiendo directamente. Entonces, es hacer buen uso de la herramienta de networking, que ahí la tenemos y lo tenemos acceso a todos, ¿no?
Entonces, también es a quién le hablo, a la persona correcta, ¿no? Hay que hablarle. Otras habilidades que creo que son necesarias para ser service designer, aterrizando más en el rol, ¿no?, de diseñador de servicios, sin duda uno es el pensamiento sistémico, ¿no? En service design, a comparación de UX, ¿no?, te enfrentas a problemas que son muy abiertos, ¿no?, que son muy ambiguos, muy caóticos, muy complejos, en donde posiblemente no hay un punto de partida. Entonces, cuando tienes este tipo de problemas o con esta naturaleza, requiere que empieces a activar ese pensamiento en sistemas, ¿no?, que te permita ver y analizar todas las partes involucradas del fenómeno. Regularmente el pensamiento sistémico se utiliza mucho para la gente que hace diseño para la innovación social, ¿no? O que se mete a todo el tema de diseño de las transiciones, en donde los problemas que se diseñan son problemas más de corte social o político, ¿no? En donde intervienen muchísimos fenómenos y muchísimos actores. Entonces, ¿cómo navegas para resolver un problema de, no sé, de acceso al agua, ¿no? O de rediseñar el transporte público en una ciudad? Esos son problemas muy grandes que regularmente ataca o necesitan de habilidades de pensamiento sistémico, pero también hay ciertos proyectos y problemas de service design que puede enfrentar una compañía que requieren, ¿no?, que requieren que lo pongas en esa perspectiva y que puedas afrontarlo, puedas afrontar esa ambigüedad con un pensamiento de todas las partes involucradas, ¿no?, en el fenómeno, cómo se conectan entre ellas y cómo le vas dando forma para que realmente puedas desentrañar eso y llegar a una solución. Otro tema igual mucho más técnico es el tema de aprender a facilitar. Regularmente, pues un service designer se le pedirá que facilite talleres, workshops, ¿no?, con diferentes áreas del negocio para poder enmarcar o idear o dar solución a un problema. Y el facilitar no es cualquier cosa, ¿no? Para mí facilitar es casi también como un arte que hay que aprender a dominar, sobre todo cuando a lo mejor no eres una persona muy extrovertida o que le guste platicar mucho o que tenga la energía, ¿no? Facilitar talleres agota y hay que también saber dosificar la energía y ser como muy asertivos para también saber cómo guiar todas esas conversaciones que luego pueden ser complicadas. Entonces, pues también esa es otra habilidad que hay que aprender, ¿no? Otra que es muy clave es el tema del sense making, ¿no? Para mí uno de los momentos más claves en el proceso de diseño es el momento de sense making, ¿no? Cuando comienzas a analizar toda la información obtenida a lo largo del research, ¿no? Hacer research también es otra habilidad que necesita el diseñador de servicios, by the way, ¿no? Una habilidad muy grande, de hecho. Para mí, lo que más disfruto, pero como diseñador de servicios, es esa parte, ¿no? Cuando tienes esta tonelada de información y de data y entonces la tienes sobre la mesa y necesitas empezar a hacerle sentido y necesitas empezar a conectar todo para que esto te permita tomar decisiones de diseño, ¿no?, en el camino. Entonces, es un momento que yo en lo personal disfruto mucho, pero es uno de los momentos que también reconozco que es el más agotador, ¿no? Es el más agotador y es en donde te puedes bloquear muchísimo porque es, puta, ya hablé con miles de personas o con X, ¿no? Hablé con muchas personas, tengo toda esta información que he recolectado, ¿y ahora qué? ¿Qué hago con toda esta cantidad de información? ¿Cómo le empiezo a dar sentido? ¿No? Y eso creo que no hay, o sea, obviamente hay libros y hay cursos que te ayudan a esto, pero creo que lo que más te da sensibilidad del sense making es hacerlo, ¿no? O sea, enfrentarte a un problema y empezar a hacerlo, empezar a agruparlo, empezar a realmente escarbar para saber si hay insights, hacer preguntas, a regresar al research. O sea, es un tema agotador, pero que es súper importante para seguir avanzando en el proceso. Y finalmente, pues el tema de síntesis y presentación de la información, ¿no? Una habilidad en la que yo en lo personal todavía trabajo mucho porque me cuesta demasiado es en poder resumir la cantidad de información, ¿no?, y de presentar resultados a stakeholders, ¿no?, a un equipo. Dice, a ver, todo esto que hicimos, ¿no?, ¿cómo te lo transmito de tal forma que no te quite 2 horas de tu tiempo, ¿no?, y que lo que tú estés escuchando realmente sea relevante y te ayude a tomar decisiones de negocio?
Entonces, creo que el tema de la síntesis y de la presentación de la información también es algo muy importante y es una gran habilidad que tiene que tener un service designer. Y bueno, por último, me gustaría platicarles algo que creo que va muy unido y que puede estar unido a estos cambios de carrera, que es el síndrome del impostor, ¿no? Y no sé si ustedes han escuchado de este síndrome. La verdad es que yo no lo conocía hasta que lo viví. O sea, más bien, lo estaba viviendo, pero no sabía qué nombre era eso. O sea, yo le llamaba inseguridad, le llamaba, pues sí, falta de confianza en mí mismo, no sé cómo llamarlo. Pero bueno, ya después descubrí que esto tenía nombre y que era bastante común, ¿no? Entonces, el síndrome del impostor es este tema, proceso psicológico, ¿no? En donde los impostores sufren de dudar sobre sí mismos, ¿no? De una manera crónica. Experimentan una sensación de fraude intelectual que anula cualquier otro sentimiento de éxito o prueba externa de competencia, ¿no? Y parecen incapaces de internalizar sus logros. Es decir, tú estás en un loop infinito de no soy bueno, creo que no lo estoy haciendo bien, creo que no merezco estar aquí, ¿no? Aun cuando afuera la gente te diga, oye, pero vas bien, no lo has hecho mal, estás dando buenos resultados o mira ya lo que lograste, ¿no? Y eso a mí me pasó mucho, sobre todo en mi etapa de diseño de servicios en BBVA. Eh, viví mucho esta parte del síndrome del impostor, ¿no? Entonces, es algo complicado, es algo que hay que trabajar constantemente, ¿no? Y aquí por eso ponía estos 5 tips, ¿no? De cómo superar el síndrome del impostor. Esto está es de una lectura del Harvard Business Review. Se me olvidó poner ahí el link, pero bueno, pues, los puedo pasar. Pero bueno, el primero es, sé consciente de tus propios pensamientos, ¿no? Identifica cuando surge un pensamiento negativo. Es decir, como que seas consciente cuando ya estás empezando a tener estos pensamientos y pues acéptalos, ¿no? Es como, pues estoy empezando a tener este pensamiento y pregunto, ¿y por qué lo estoy sintiendo, no? O, ya sé que ya ahí viene, ¿no? Pero ya no es algo externo que tratas de entender, sino lo estás reconociendo. El segundo y muy importante, pues armar y mantener tu red de apoyo, ¿no? De familia y amigos. O sea, yo creo que en mis momentos más complicados de síndrome del impostor, lo que me ayudó como a seguir y a no tirar la toalla o a no renunciar o no hacer cualquier otra cosa era esta red de apoyo de amigos, de familia, que pues están ahí, ¿no? Para apoyarte y escucharte en estos momentos. Considerar el contexto, ya que todos momentos tenemos momentos de duda, ¿no? Y de no sentirnos capaz, pero eso no significa que seas un fraude siempre. No es decir, pues hay momentos en donde a lo mejor algo no salió bien, en donde la presentación que diste fue un asco, en donde te faltó haber investigado más para llegar a un mejor resultado, ¿no? O sea, esas cosas pasan, ¿no? Y no porque pasen una vez quiere decir que vas a hacer fraude todo el tiempo, que no mereces estar en donde estás, ¿no? Eso es como muy importante contextualizar y verlo con una distinta perspectiva y con otros ojos. Y el cuarto es, pues, enmarca el fracaso como oportunidad de aprendizaje, ¿no? Y eso es algo también bien importante. Estamos muy acostumbrados a unir el fracaso con algo malo, con algo negativo, ¿no? Con algo que te tira. Y al contrario, o sea, los fracasos son muchas veces un área de oportunidad muy grande, ¿no? Y a partir del fracaso puedes encontrar cosas muy interesantes, ¿no? Y entonces, pues, cómo ver al fracaso como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Y de aprender de eso. Cuando comienzas a tener patrones de fracaso, ahí ya es otra cosa, ¿no? Y ahí te tendrías que estar preguntando otras cosas. Pero al final, cuando uno aprende del fracaso, creo que es como ese aprendizaje es valiosísimo, ¿no? Es súper valioso. Y el último es, sé amable contigo mismo y reconoce tus logros y resultados, ¿no? El quinto es algo que a mí en lo personal me falla muchísimo. A mí me cuesta muchísimo trabajo reconocerme los logros, ¿no? Es decir, o sea, como que yo en mi cabeza a veces pues es que no sé si es un logro, sino es más bien lo que tenía que hacer. ¿Sí me entienden? O sea, ¿por qué me aplaudiría algo que era lo que tenía que hacer? Entonces, y es bien difícil, ¿no? Y ahorita que lo digo,
es complicado. O sea, es como, ¿por qué no te aplaudes y por qué no reconocer esos pequeños logros que has tenido a lo largo de tu carrera o que tuviste hoy, ¿no? En estas 24 horas o las horas que llevemos, ¿qué logros, ¿no? Hacer ese ejercicio de qué logros puedes decir que tuviste, aunque sean pequeños, ¿no? Entonces, yo creo que independientemente de si el cambio es hacia, específicamente ahorita que hablamos, hacia una disciplina específica como el service design o a la carrera que sea, creo que el síndrome de impostor puede ser algo que la mayoría de la gente se puede sentir muy relacionada, ¿no? Y la puede vivir. Porque pues sí, llevas muchísimos años. Yo que llevaba, digo, no tantos años, pero llevaba 5 años haciendo comunicación, ¿no? Y muchas de ellas comunicación interna. Y de pronto me voy tan radicalmente a hacer diseño de servicios, pues claro que venían en mí muchísimas dudas, ¿no? En donde no sentía que estaba haciendo lo correcto o en donde posiblemente lo iba a fallar estrepitosamente, ¿no? Y ese era mi más grande miedo. ¿Qué pasa si fracaso? O sea, ¿qué pasa si no logro estar en las expectativas de la gente que me contrató, ¿no? Y entonces la pregunta es, pues sí, ¿qué pasa? No va a pasar nada. O sea, no pasa de que es una experiencia que tal vez no fue lo que tú esperabas, pero seguramente aprendiste algo de eso. O sea, de esa experiencia que viviste, algo debiste haber aprendido, ¿no? Y entonces, pues si pasa que fracasas y no das el ancho, lo que sea, pues o sea, el mundo, no eres tan importante para el mundo, ¿no? El mundo continúa y el mundo sigue. Tendrás que lidiar con eso. Y, y pues nada, creo que eso es todo. Muchas gracias por escucharme y pues si tienen preguntas, pues aquí las responderemos. Hay dos preguntas. La Sí. primera la hace Carmen. ¿Cómo aprendes a facilitar? ¿Aprendiendo metodologías como Scrum o qué metodologías deberían ellos aprender? Para facilitar, híjole. Este, sí, o sea, creo que también hay hay que poner atención como en ciertas personalidades también, ¿no? Hay personalidades a las que se les facilita más porque son mucho más extrovertidas, ¿no? Como que son estas personas que siempre hablan en una junta o no le tienen miedo a presentar cosas, ¿no? A tener como este intercambio. Y se les facilitaría un poco más el tema de facilitación. Pero más allá, creo que sí es entender el rol que juega un workshop o un taller dentro del proceso de diseño, ¿no? Regularmente en las empresas de pronto hay como un boom de taller, hay que hacer taller para esto, hay que hacer un workshop de no sé qué, y así como que todo el mundo quiere hacer workshops y talleres, ¿no? De pronto. Pero entonces tú como diseñador de servicio creo que debes de tener el suficiente análisis y pensamiento crítico, ¿no? Y reflexivo para decir, bueno, pues cuál es el objetivo de esto y qué resultados, sobre todo, qué resultados necesitan salir de este taller, ¿no? Y de este workshop. Entonces, hacerte esas preguntas te ayudarán a que lleves un workshop bien, ¿no? Y que no sea un workshop en donde estén 60 minutos muchas personas y no lleguen a nada, ¿no? Entonces, hay que saberse hacer esas preguntas. Me parece que hay cursos, ¿no? Y hay talleres de facilitación, ¿no? De facilitación de workshop en donde te dan técnicas, ¿no? Te dan tips de qué tipo de ejercicios utilizar dependiendo del problema que quieras resolver. No es lo mismo si quieres hacer un workshop de ideación, a si quieres hacer un workshop para ponerse de acuerdo de qué fregados vamos a hacer, ¿no? O sea, dependiendo la temática del workshop, hay como ciertas actividades para hacer, ¿no? Y en ese tipo de talleres, pues luego hasta te pueden enseñar cómo hacer la agenda, ¿no? Cómo hacer la agenda del workshop, cómo manejar los tiempos, etcétera. Pero insisto, otra vez, como que esas cosas creo que las aprendes realmente, pues fracasando cuando lo estás haciendo, ¿no? O ya en la vida real. De aquí, Dulce pregunta, ¿algún comentario sobre las carpetas de diseño de servicios? Carpetas de diseño de servicios. No Ay, sé si se refiere al portafolio con el que tienes que como aplicar a la vacante. ajá. No sé si te refieres a eso, Dulce. Es que como que me quedo un poco con la duda de a qué te refieres con carpetas de diseño de servicio. Si quieres puedes, bueno, como desmutearte para poder hablar. Sí, sí Ah, se ¿como refiere del a eso. portafolio? Ah, ok. Este,
Sí, yo creo que es muy parecido a lo que sucede con las disciplinas como UX Design, ¿no? En donde yo creo que los portafolios o sea, más que reflejar como los proyectos tal cual que has tenido oportunidad de participar, creo que lo que importa es el proceso que seguiste para llegar a eso, ¿no? Entonces, yo cuando menos en lo personal como que yo me fijo y trato de armar eso en donde se vea reflejado el proceso que seguí, ¿no? Para poder llegar a eso que te estoy contando, ¿no? Entonces, pues, no sé, voy a decir una tontería, pero pues si fue un proyecto en donde lo que hicimos fue mejorar la experiencia del cliente, de los pasajeros de, no sabes, una tontería de Aeroméxico, lo que sea, pues más bien que me cuentes en ese portafolio el proceso que hiciste, ¿no? Para llegar a eso. Es decir, hiciste research, con quién hiciste research, cómo hiciste el sense making de todo eso, qué resultados te dio para poder tomar decisiones de diseño y hasta dónde llegó tu participación, ¿no? Porque posiblemente tu participación como service solamente llega en el tema estratégico, ¿no? De decir, a ver, ya hice todo este análisis, fui a investigar y esta es la propuesta y las líneas estratégicas que debemos de seguir, ¿no? A lo mejor ya tiene que pasar a un UX o ya interviene en otras áreas, ¿no? Pero creo que más allá de decir, hice esto y participé en esto, es cómo llegaste a eso. ¿Cuál fue el proceso de diseño que seguiste? Antes, faltan 2 preguntas más, pero antes de eso y tenemos una mano levantada de Ezequiel. Celt quiere darles una noticia, entonces, Celt, puedes desmutearte. Hola, sí, hola Dan. Ahorita seguimos con la parte de las preguntas, pero como el comercial publicitario. Por haberse conectado aquí, tenemos, o sea, generalmente a las personas que se conectan a nuestras SkillUps tenemos descuentos especiales y becas especiales. Entonces, ahorita, la siguiente semana, justo empezamos el curso de Service Design Essential. Empezamos el 12 de octubre y ahorita por haberse conectado tenemos 3 becas disponibles. Las becas, el precio total del programa sería de 2,990 y lo único que tienen que hacer es pagar 500 pesos antes de las próximas 24 horas y las 3 primeras personas que paguen pueden acceder a la beca y nosotros nos ponemos en contacto con las personas que paguen una vez que lo hagan y listo. Cari ya les dejó abajo el link en el que pueden hacerlo. También si tienen alguna duda respecto al programa pueden mandarnos un correo a info@futurist.tech y ahí contestamos todas las dudas que tengan. Y listo. Gracias. Si tienen dudas, igual pueden irlas dejando después de las preguntas de Dan y Cari y yo les vamos contestando. Bueno, pues una buena forma de empezar. Ahora sí, otra pregunta. Sí. Natalie dice, ¿cómo te ayudó el diseño de servicios en tu posición actual? Mucho, muchísimo. Creo que la parte que me ayudó más de ser service es el pensamiento estratégico, ¿no? Digamos como que en la posición en la que estoy ahora se requiere de muchísima estrategia, ¿no? Digamos, por el tamaño de la compañía y por digamos, corto camino que tienen procesos de diseño, pues también me he tenido que meter mucho a la ejecución, ¿no? De diseño, sobre todo más de UX, pero en general creo que el perfil de service designer es un perfil muy estratégico, ¿no? Es un perfil que te permite abstraer cosas, ¿no? Y a partir de esa abstracción también empezar a aterrizar a cosas concretas, ¿no? Que se conviertan en líneas de acción. Entonces, creo que para la posición actual me ayudó muchísimo eso, ¿no? La parte de pensamiento estratégico, la parte de pensamiento sistémico, también el conocimiento del proceso de diseño, ¿no? Para la solución de problemas, ¿no? O para digamos, para la construcción y el diseño de productos digitales. O sea, al final creo que todas esas herramientas fueron las que me ayudaron para esta posición, para en donde estoy actualmente. Y creo que había una más, ¿no? Sí, perdón, es que acá ya está empezando a llover y me están diciendo que ya puedo entrar. Alex Franco nos está compartiendo dice, sobre los workshops, facilitación, este libro es muy buen inicio.
Se llama Diseño, Procesos Creativos, co-creación de Alejandro Masferrer. Ah, sí, buenísimo, el de Masferrer. Sí, de hecho, Masferrer, para quienes no lo conozcan, tiene una herramienta bien padre que se llama Trigger Cards, que son unas tarjetas que te ayudan a poder llevar a cabo un taller, ¿no? A través de una metodología de ideación. Entonces, échenle un ojo a Masferrer. La verdad es que sí, sí está padre lo que él hace. Jess dice, ¿en dónde puedo buscar oportunidades de voluntariado para brincar a hacer más service design? Me imagino que se refiere como tipo ser becaria en algún lugar. Dice, por el momento no tengo la experiencia suficiente para aplicar a un trabajo en service design y no puedo darme la oportunidad de dejar mi trabajo actual para empezar como junior en alguna empresa, pero sí quiero hacer este salto de full time a service design. Sí, sí, no, y es algo complejo, ¿eh? Porque también desafortunadamente creo que muchas de las compañías que actualmente buscan service designer buscan un perfil senior, ¿no? O digamos diseñadores de servicios que ya tengan experiencia haciendo diseño de servicios en algunos otros lados, ¿no? Sin de pronto dar a lo mejor la oportunidad de este aprendizaje, ¿no? O de este coaching, de a lo mejor de un service design junior a un senior o yo qué sé, ¿no? Yo lo que te diría, Jess, es sí ve la oportunidad de poder tomar cursos como este, ¿no? De Service Design Essentials. Si tienes oportunidad en algún momento de hacer alguna maestría, no hay tampoco una licenciatura de Service Design, ¿no? Como no hay una licenciatura de UX. Hay maestrías como la de Centro, ¿no? En estudios de diseño, o la maestría de diseño estratégico de la Iberoamericana. Que dan estos programas como muy completos, ¿no? Para poder tener esas bases teóricas. Entonces, si en algún momento tienes oportunidad desde la academia poder comenzar este camino, te lo recomendaría muchísimo, porque te va a ayudar, ¿no? Te va a ayudar, obviamente hay que ser pacientes, ¿no? Pero te va a ayudar muchísimo. Y voluntariado, la verdad es que no conozco. Hay una comunidad que se llama Service Design México, CDMX, en donde ellos también organizan cada año una conferencia de diseño de servicios y entiendo que en ciertos momentos del año buscan voluntarios, ¿no? Para poder organizar como toda esa conferencia y digo, tal vez por ahí podría ser un espacio también, ¿no? Para empezar con este voluntariado. Pero la verdad es que ahorita como que desconozco en qué lugares podrías hacer ese voluntariado como tal. También está Laura, dice, ¿consideras que cualquier carrera podría aplicar para service designer? Esta pregunta creo que es también de las más hechas. Pues yo creo que sí, o sea, a ver, creo que hay como, y en alguna parte de mi plática daba como estas recomendaciones o estos tips más allá, ¿no? Del service design y hablaba mucho de pensamiento crítico, de pensamiento estratégico, de ser muy autónomo al momento de trabajo. Creo que esas son características que no necesariamente se encasillan, ¿no? En un service designer, sino que muchas profesiones deben de tenerlo, ¿no? O lo tienen para llevar a cabo sus actividades. Entonces, yo creo que sí, y digo, yo soy la prueba de eso. Pues comunicación en realidad como que no tiene nada que ver con diseño de servicios, ¿no? Y eventualmente ahí estoy, ¿no? Comunicación es una disciplina que está como muy bien enmarcada en lo que hace, ¿no? Incluso son complicados de pronto los momentos para innovar dentro de la comunicación y ya no se hable, si hablamos de comunicación interna, es aún más complicado, ¿no? Entonces, creo que yo sí me considero que soy un ejemplo de eso, ¿no? De pasar radicalmente de una disciplina distinta a otra, ¿no? Que es service. Entonces yo creo que sí, claramente hay ciertas carreras, ¿no? Que a lo mejor en la formación tienen mucho más de service design, ¿no? Como por ejemplo un diseño industrial, ¿no? Este, eh, pero pues en general yo te diría que sí, o sea, yo no le veo imposible ni tampoco creo que service design sea la panacea y sea así como que solo ciertas personas con ciertas capacidades lo pueden hacer, o sea, tampoco es, no sé, no es ser astronauta, ¿no? Ahí sí te diría, no creo que un comunicólogo, bueno, no sé, igual y sí, pero yo creo que no.
Yo creo que lo puede ser quien quiera, ¿no? Mientras te prepares, mientras como que asumas todas esas cosas que yo decía, ¿no? Tengas esa disciplina, te prepares muy bien académicamente, ¿no? Puedas encontrar un lugar que te permitan experimentar y empezar a hacer diseño de servicios realmente con un proyecto en la vida real. Creo que cualquier persona lo podría hacer. No sé si soy yo o se fue la red. Creo que Cari se quedó congelada. Ah, ya ya volvió. regresó. Ya decía yo, no Escuchamos. escucho nada. Ya Y regresó. la última, Ezequiel levantó la mano. Ezequiel, ¿quieres quitar tu micrófono para poder hacer tu pregunta? Sí, justo me hace mucho sentido lo que dice Daniel. Mm, yo creo que hoy somos varios los profesionales. Yo hoy llevo una jefatura de producción de materiales, pero orientado a la parte de capacitación y formación. Entonces, justo es como muy un tema, lo que hacemos pues desde la perspectiva de la innovación, pero me gusta o me hace mucho sentido lo que dices, Dan, porque hoy la gente que trabaja conmigo creo que ya no se queda como en el tema de este es el requerimiento, te paso lo que necesitamos y ya, sino que más bien el problema cada vez es más complejo, ¿no? Y tienes que resolver el proyecto desde cero. Me gusta mucho esto que dices que de repente ante problemas ambiguos, ambientes complejos, caóticos, ¿no? La realidad es que hoy no ubico, yo también vengo de AT&T, estuve un rato ahí, no ubico ninguna empresa que no sea caótica. Al menos yo en la empresa en la que estoy, PPG, que es Comex, es súper caótica, es muy compleja, porque trabajamos de la mano con una red de concesionarios que son 450, entonces imagínate darle 450 a empresas, empresarios, servicio, es como muy complejo, pero me gusta mucho esto porque creo que hoy este equipo nos vemos como gente de entrenamiento, pero luego decimos, es que no, nosotros no estamos nada más haciendo comunicación o diseño instruccional o no, realmente estamos haciendo servicio porque atendemos desde que nos pide una persona un streaming hasta la producción de un video, ¿no? Entonces, me hace mucho sentido y creo que hoy esto no, que comentas no debería de ser como hoy sí quiero cambiar de carrera. Creo que muchos deberíamos, o al menos los que estamos en áreas de servicio, vernos en un futuro hacia esto, ¿no? Como a personas que podamos dar diseño de servicio, pero también problem solver, ¿no? Que tú resuelves tus problemas y es complejo porque de repente cómo los mides. Tengo las preguntas, las siguientes. La primera es, ¿cómo le haces o cómo lo has hecho? Porque comentabas que en tu experiencia ahorita estás como subdirectora, a lo mejor en una empresa que no es Bancomer, ¿no? Que no lleva de innovación. Pero ¿cómo lidias, por ejemplo, con la gente que es que lleva 30 años trabajando aquí y siempre le han dicho, así lo tienes que hacer y así se tiene que hacer? Y de repente llegas con, oye, hoy nos vamos a ir por este camino digital o por esta manera de hacerlo, y cuando le explicas, te dice, no, pues es que a mí me dijeron hace 10 años ustedes como área que así se tenía que hacer y hoy, ¿por qué me lo quieres cambiar? Eso es resistencia al cambio, me queda claro, pero desde esta perspectiva en donde tú cambiaste de una carrera a otra, hoy, porque comunicación interna pues es lo mismo, ¿no? Como decías, o sea, no hay por dónde buscarle, pero hoy en esta parte de diseño de servicio, experiencia, ¿cómo le haces tú para lidiar con estas personas que llevan mucho tiempo y que de repente quieres a lo mejor cambiar un proceso, un proyecto y no te dejan? Pues es mi reto de todos los días. Ok, qué bueno, no estamos Sí, tan mal entonces. no, no, no. A ver, primero me quedé regresar un poco a lo que comentabas al inicio y sí creo que tienes mucha razón. Creo que muchas personas hacen ya diseño de servicios sin darse cuenta, ¿no? Y eso también es importante que lo reconozcamos. Tal vez posiblemente falta que conozcas
otras herramientas, ¿no? O falta que formalices más tu proceso de diseño o entiendas bien cómo llevar a cabo un proceso de diseño, ¿no? Específico, pero al final hay muchas personas que ya hacen diseño de servicios sin darse cuenta, ¿no? Y que lo han hecho durante muchísimo tiempo. Entonces, creo que eso que tú dices, pues es muy importante y eso se conecta con lo que hablábamos hace rato, ¿no? En realidad, creo que sí cualquier persona puede hacer diseño de servicios, ¿no? Con la preparación formal adecuada. Y esto último, pues sí, creo que es un reto bien grande que enfrentan muchísimas empresas que no son BBVA, otra vez, pero que entienden y saben la necesidad de transformarse, ¿no? Entonces, creo que sin duda es complejo, debe de haber como un buy-in muy fuerte de la dirección, ¿no? O sea, debe de haber una apertura desde el liderazgo, o sea, desde arriba en la transformación, en apostarle al diseño, porque solo así es mucho más fácil abrirte las puertas en todo este entramado cultural de resistencia que hay en las empresas, ¿no? Entonces, creo que algo que sirve demasiado es acercarte con estas personas, digamos, que llevan una forma de trabajo mucho más tradicional, ¿no? Y que al final les ha funcionado. O sea, a ver, son empresas que durante muchos años han tenido ingresos, ¿no? Es como, ¿por qué debería de adoptar otro proceso, otra metodología si yo he estado durante 50 años ganando dinero, ¿no? Entonces, Sí, claro. creo que lo importante es como tener un acercamiento humilde, ¿no? O sea, con humildad, llegar, acercarte a estas personas y pedir ese voto de confianza y también hablando mucho en su idioma, ¿no? A veces los diseñadores nos clavamos mucho en nuestros términos y nuestras terminologías y hablamos de service blueprint y como de mil cosas, ¿no? Que la gente que está fuera del mundo de diseño es como, güey, ¿de qué me estás hablando? O sea, no sé, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes acercarte y mostrarles el diseño de manera asequible y con un lenguaje que ellos entiendan, ¿no? Necesitas hablar con alguien, con otros stakeholders a nivel de resultados de negocio, ¿no? Y entonces es importante que empieces a también tú adquirir su lenguaje, ¿no? Porque pues a lo mejor alguien de finanzas, no, yo qué sé, o alguien de legal, pues no le va a importar que sigas un proceso de diseño, ¿no? Pero si le dices, oye, es que si hacemos esto, vamos, o sea, si sacamos este producto digital o si nos vamos hacia el self-service o yo no sé qué cosa, va a traer un retorno de inversión de tanto dinero, ¿no? A la empresa. Entonces, ya cambia la conversación, ¿no? Es como, a ver, háblame más, ¿no? De eso, ¿cómo vamos a traer más dinero? ¿No? O con el equipo de legal, oye, pues es que mira, si implementamos esta documentación, se te van a reducir las quejas de, no sé, de Conducef, bla, bla, bla. Ah, eso me interesa, ¿cómo? ¿No? Entonces, ya ahí como que empiezas a tener un poco te empiezan a comprar eso, ¿no? Sin, a comparación de que llegaras y es como, a ver, a través del diseño de servicios No, sí, claro. no, te van a decir, no, mano, o sea, estoy ocupado. Entonces, creo que es ahí, ese podría ser un poco un tip que yo daría, ¿no? De cómo poder acercarse a este tipo de personas que pues son ajenas, ¿no? Y que tampoco tendrían por qué saberlo, porque la chamba de finanzas es lo de finanzas, ¿no? No necesita tal vez por qué saber qué es diseño de servicios, al menos que tenga curiosidad intelectual, pero creo que eso es lo que yo te diría. Ok, perfecto. Muchas gracias, muy interesante la plática. Sí, gracias. Ahora sí, Dan, esa fue la última. Perfecto. Pues igual y les dejo mi correo electrónico personal y mi LinkedIn por si quieren que mantengamos contactos o si necesitan algo que yo les pueda recomendar, pues con muchísimo gusto. Otra pregunta que tengan, ahí por si lo quieren agregar. Estoy pegando. Igual se los mando por el correo para que lo puedan, por si ahorita se les va. Sí. Y les voy a copiar mi LinkedIn rápidamente. Listo, pues muchas gracias. Si ya no tienen preguntas, muchas gracias por su tiempo. Dan, muchas gracias por haber tomado este tiempo para platicar un poco más de tu experiencia. No, ustedes, lo que necesiten, ahí está mi contacto. Aprovechen. Gracias. Vale. Gracias, Dan. Bye, bye. Bye. Muchas gracias, Dan. Bye. Bye, bye.